Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre lo que se puede esperar en la economía del gobierno del presidente Joe Biden. Cuando Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2019, la economía estaba en la profundidad de la gran recesión. La economía había perdido alrededor de 3,6 millones de empleos el año anterior y seguía perdiendo empleo a un ritmo de 800,000 empleos cada mes. 8 años después, Donald Trump hereda una economía que se estaba recuperando, que se había creado cientos de miles de empleos, solo 200,000 empleos en enero de 2017. Y la tasa de desempleo había bajado hasta el 4,8%. Al día de hoy, la economía se encuentra nuevamente en el filo de una navaja entre recuperarse de una recesión profunda causada por el COVID-19 y las preocupaciones de que un aumento repentino en los casos de coronavirus descarrile nuevamente la recuperación. Una buena noticia es que el presidente Joe Biden tiene experiencia en lidiar con problemas económicos, ya que Obama le delegó en 2019 supervisar un plan de recuperación de 800,000 millones de dólares mientras el presidente se enfocaba en lograr que el Congreso le aprobara su polémica ley de salud de bajo precio. Pero el desafío que la economía enfrenta hoy es de una naturaleza diferente al que enfrentaba en 2019. En aquella ocasión, la recesión era causada por prácticas agresivas de préstamos bancarios en el mercado hipotecario subprime, que terminó en un colapso posterior del mercado inmobiliario. Sobre este tipo de recesión económica, ya los economistas tenían muchas lecciones del pasado. La recesión de ahora es causada por una crisis de salud con los fundamentos financieros bastante favorables, baja tasa de interés, altos ahorros personales y la aprobación de un programa de estímulo de 2 billones en marzo, es decir, 2 millones de millones de dólares en marzo, que han mitigado muchos de los efectos de un cierre casi nacional que ocurrió en marzo en respuesta a la primera hora de la pandemia. Biden lo sabe y lo convirtió en la piedra angular de su campaña electoral. Repetidamente dijo que antes de que Estados Unidos pudiera reconstruir su maltrecha economía, necesitaba tener el virus bajo control. Y hace unos días anunció un grupo de expertos médicos y científicos que le ayudarán a guiar su política contra el virus. Pero esos ciertos estados e industrias pueden imponer sus propias restricciones si un repunte de la pandemia reduce el número de consumidores. El paquete de estímulo de marzo pudo revertir la caída de 31% en el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, con un impulso de 33% en el PIB en el tercer trimestre. Pero ese efecto ya desapareció y un segundo acuerdo de estímulo debería esperar hasta este año 2021. Aún así, la fila de desempleados ha seguido aumentando, llegando a más de 3,5 millones en el último recuento. Controlar la creciente pandemia y al mismo tiempo aprobar rápidamente otro paquete de estímulos probablemente consumirá gran parte del tiempo del equipo económico de Biden en los primeros meses. Por otra parte, el nuevo cuadro político está por decidirse. Con Biden en la presidencia y los demócratas en el control de la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado, hay que saber todavía cómo va a ser la dinámica de la aprobación de leyes, ya que hay ciertas leyes para las cuales se necesita una mayoría calificada, las cuales sin el Senado no se podría, sin el apoyo de algunos senadores republicanos no se podrían aprobar. Pero en cualquier caso, incluso con un Senado tan estrecho, se podría esperar que se apruebe un segundo paquete, que ya se aprobó un segundo paquete de 2 billones de dólares. Biden piensa usar la ley de producción de defensa para producir más equipos de protección personal, que protege a los trabajadores esenciales y aspira que protegiendo a los trabajadores de la pandemia pueda restablecer la economía a corto plazo.
La mayoría de los economistas cree que el destino de la economía en gran medida está entrelazado con el del coronavirus. Lo positivo de este enfoque es que la vacuna ya es una realidad. La estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech ya han estado vacunando, han dispuesto de la vacuna para que se vacune gente en todas partes del mundo. Y de la misma forma, el laboratorio Moderna, la vacuna de Oxford con AstraZeneca, está la vacuna rusa y la vacuna china que ya se están mercadeando. Lo cual quiere decir que la pandemia pues ya se está combatiendo de una manera efectiva. Por supuesto, esas vacunas hay que aplicárselas a miles de millones de personas, lo cual implica un gran desafío desde el punto de vista logístico. El plan de Biden es proveer vacunas y pruebas de COVID-19 gratuitas. Joe Biden también ha dicho que eliminará el límite de ingresos del 400% sobre la elegibilidad del crédito fiscal y reducirá el límite del costo de cobertura al 8,5% de los ingresos. En lugar de un Medicare para todos, como lo sugirieron algunos de sus rivales más progresistas, Biden quiere crear una opción de un seguro de salud público como está el subsidio, para de familias de clase media y permitirle a los trabajadores cambiarse al Obamacare si así lo prefieren en vez de utilizar el seguro que le dan sus empleadores, y que nadie paga más del 8,5% de su ingreso en un seguro médico. También reducir la edad de elegibilidad para el Medicare de 65 a 60 años. Su plan para asegurar más del 97% de los estadounidenses costará unos 750 mil millones de dólares en una década, que piensa financiarlo con los ingresos de reforma de las ganancias de capital. Pero el plan de Joe Biden no se limita al tema de salud. Para relanzar la economía, Biden ha propuesto un plan de infraestructura de 1,3 billones de dólares en 10 años, que incluye 100 mil millones de dólares para modernizar las escuelas, 50 mil millones de dólares en reparación de puentes y carreteras en su primer año, 20 mil millones de dólares en infraestructura de banda ancha rural y 10 mil millones de dólares para proyectos de tránsito para las zonas de alta pobreza con opciones de transporte limitadas. También propone aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares y piensa que los líderes sindicales deberían participar en las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales. Debido a la crisis de salud, ha propuesto que los 50 estados adopten programas de compensación a corto plazo que son financiados total o permanentemente o parcialmente por el gobierno federal. Biden quiere reformar los programas de visas temporales para asegurarse de que el gobierno no esté desincentivando el reclutamiento de trabajadores en los Estados Unidos, y plantea aumentar las tarjetas de residencia basadas en el empleo a 140 mil cada año. En inmigración, Biden también planea revertir las políticas de inmigración del presidente Trump para no separar las familias en la frontera. Biden aumentaría la admisión anual de refugiados a 120 mil, de un récord mínimo de 22 mil en 2018, y proveería un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que paguen impuestos y que no tengan antecedentes criminales. Para abordar el tema de la inmigración ilegal en la frontera con México, planea una ayuda de 4 mil millones de dólares a Guatemala, El Salvador y Honduras, una región que está plagada por el narcotráfico y la violencia. El presidente electo planea declarar al cambio climático una prioridad de seguridad nacional, gastar 400 mil millones de dólares en un nuevo programa para la investigación e innovación de energías limpias y 2 billones de dólares para combatir el cambio climático en lo que ha llamado la revolución de las energías limpias, que llevaría a Estados Unidos a eliminar las emisiones de carbón en el sector de electricidad para 2035 y a 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Todo esto crearía unos 10 millones de empleos que expandirían la clase media. Biden ha afirmado que financiará parcialmente ese plan
revirtiendo los recortes de impuestos que aprobó la presidencia de Trump para las corporaciones, reduciendo los incentivos para los paraísos fiscales, la evasión y la subcontratación y eliminando lagunas en el código tributario que recompensarían la riqueza y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Sobre la deuda de los estudiantes, Joe Biden tiene un plan de deuda estudiantil bastante generoso que planea cancelar de inmediato un mínimo de 10.000 millones de deuda estudiantil, un mínimo de $10.000 de deuda estudiantil por persona, como sugirió originalmente la senadora Elizabeth Warren, y propone la condonación de todas las deudas estudiantiles federales relacionadas con la matrícula para personas de bajos ingresos y de clase media que ganen menos de $125.000, que han asistido a colegios y universidades públicas, colegios y universidades privados históricamente negros e instituciones privadas que sirven a minorías con fondos insuficientes para financiar ese programa mediante la derogación de la reducción de impuestos por pérdidas comerciales excesivas de ingresos altos en la ley CARES. Para disminuir el costo de la educación superior, Biden planea que las universidades comunitarias y las universidades públicas sean gratis para aquellas familias con un ingreso menor de $125.000 al año y gastaría $8.000 millones en equipamiento e infraestructura de las universidades comunitarias y $50.000 millones en el entrenamiento de trabajadores. También propone aumentar el financiamiento federal de la educación primaria y secundaria, en particular triplicando el financiamiento a las familias de bajos ingresos, aumentando el salario a los maestros y duplicar el número de trabajadores de la salud en las escuelas. También propone hacer universal la educación de pre-kindergarten y tener expertos en el desarrollo temprano de los niños en todos los centros comunitarios de salud. Un estudio de McKinsey muestra que si los estudiantes de bajos ingresos tuvieran los mismos logros educativos que sus pares más pudientes, en una década ellos le agregarían a la economía estadounidense unos $700.000 millones. En relación al comercio con China, cuyo déficit alcanzó $40.000 millones en febrero de 2020, que ha sido el más bajo desde el déficit comercial de $39.000 millones de septiembre de 2016, Biden planea ayudar a la posición de los Estados Unidos en la economía mundial, invirtiendo dentro del país en innovación y en la clase media. En particular, piensa disponer de $300.000 millones para restablecer el liderazgo de Estados Unidos en tecnologías críticas como energías limpias, inteligencia artificial y tecnologías de baterías eléctricas para vehículos, y promete hacerlo antes de comenzar a negociar nuevos acuerdos comerciales, ya que la mejor forma de confrontar a China en temas de propiedad intelectual y transferencias de tecnología es formando una coalición con sus aliados y socios y no mediante aranceles unilaterales. Eso indica que las relaciones con China seguirán a la vanguardia con la nueva administración. Es un hecho simple que fuera de los Estados Unidos, lo que hace China afecta más a la economía mundial que cualquier otro país. Y la política de Trump en China fue unilateral y consistió en gran medida en la imposición de aranceles con una política del ojo por ojo y la intimidación del gobierno al país chino, al país asiático. Con la administración Biden debería comenzar un proceso de construcción y reconstrucción de puentes para presentar un enfoque más global, más unificado hacia China, que le proporciona a China incentivos para cambiar su comportamiento. Y esto incluiría una política de palos con zanahoria. Para financiar todos esos gastos se necesitan recursos. Y Biden propone aumentar la tasa de impuesto máxima sobre la renta de nuevo al 39,6% del 37% actual. Y la tasa impositiva corporativa al 28% del 21% actual. Las ganancias de capital a largo plazo y los ingresos por dividendos por encima de $1 millón se gravarán con la tasa máxima de impuestos sobre la renta de 39,6%. También proyecta aplicar
un impuesto sobre la nómina del Seguro Social del 12,4% para aquellos que tengan ganancias superiores a los $400,000 al año. Gravar las ganancias de capital y de dividendos a tasas ordinarias para aquellos con ingresos anuales de más de $1 millón e imponer un impuesto mínimo de 15% sobre los ingresos contables de las grandes empresas. La tasa impositiva sobre las ganancias obtenidas por las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses se duplicaría al 21%. Biden aumentaría los ingresos federales en $3,3 billones durante 10 años al aumentar los impuestos para las corporaciones y los contribuyentes de altos ingresos. 3,3 billones, 3,3 millones de millones. Estamos hablando en ese sentido. Quienes obtengan ingresos menores de $400,000 no verían aumentados sus pagos de impuestos. Según el Centro de Política Fiscal, esta propuesta de Biden aumentarían los ingresos en 4 millones de millones, o sea, 4 billones entre 2021 y 2030. Y estima que el 93% de los aumentos de impuestos serían soportados por los contribuyentes en el 20% superior de los hogares por ingreso. El 1% más rico de los hogares pagaría las 3/4 partes del aumento en los impuestos. La moderación de Biden pudiera ayudar a acceder a las demandas del ala progresista del Partido Demócrata, señalando que cualquiera que sea la composición del Senado, todavía habrá demócratas conservadores que tendrán reparo por los importantes aumentos de impuestos sobre los ingresos corporativos. ¿Qué tan viable es el plan de Joe Biden? Por una parte, ese plan requiere muchísimos recursos y está el temor de que termine aumentando el déficit fiscal. Pero los niveles de déficit fiscal han sido mayores en otras situaciones de emergencia, como durante la gran recesión de 2009. Por otra parte, Joe Biden ha afirmado que financiará su plan aumentando los impuestos, y los republicanos advierten que los aumentos en los impuestos podrían causar o agravar la recesión económica. Republicanos y demócratas usualmente han polemizado sobre este tema. Los demócratas afirman que los aumentos en la recolección de impuestos y en el gasto público crearían millones de puestos de trabajo y promoverían el crecimiento económico, mientras los republicanos piensan que eso destruiría la economía. Aún así, analistas de instituciones como Moody's Analytics y los economistas de Goldman Sachs, que no son precisamente socialistas, parecen muy entusiasmados con esta propuesta. Y es que la historia habla por sí sola. Franklin Delano Roosevelt y la política del New Deal comenzaron a recuperar la economía de los Estados Unidos de la Gran Depresión con el mayor gasto público de lo que entonces dio origen a una vasta literatura basada en el concepto del multiplicador del gasto. Cuando Ronald Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos, los comentaristas económicos comenzaron a hablar de la Reaganeconomía, popularizando el término de la economía de la oferta, que prometía una reducción generalizada en las tasas de impuestos sobre la renta y una reducción aún mayor en las tasas impositivas sobre las ganancias de capital. El Congreso bajo Reagan aprueba un plan para recortar los impuestos en $750 mil millones en 5 años. Sus críticos afirman que los recortes de impuestos aumentaron los déficits presupuestarios, mientras sus partidarios les atribuyen haber ayudado a la expansión económica de los 80 y que el déficit fiscal habría disminuido si no fuera por los aumentos masivos del gasto militar. Pero ese no fue el único buen tramo. Ambos, Bush, el padre y el hijo, tuvieron un desempeño económico realmente pobre. La política económica de la era Clinton, me permiten un sorbo de café, retomó los valores tradicionales del Partido Demócrata de protección al medio ambiente y distribución del ingreso, por lo que aumentaron los impuestos de los más ricos sin que ocurriera un desastre económico. Aunque si bien es cierto que Reagan presidió una larga expansión económica, también lo hizo Bill Clinton, y el boom de Clinton fue más largo y más grande.
Un caso similar ocurre ahora. Se habla de que la economía agregó muchos puestos de trabajo durante la era Trump, antes de que golpeara el coronavirus. Aunque también hay que decir que ese aumento en el empleo solo fue una continuación de la expansión que ya había comenzado durante la era de Barack Obama. Pero hay una larga historia de afirmar que las políticas liberales, que en los Estados Unidos la llaman progresistas, conducen al desastre económico. Pero eso nunca ha sido así. La cuestión es que el argumento de que las disminuciones de impuestos conducen al crecimiento, basado en las recetas keynesianas de un aumento en el gasto de inversión, pareciera ser errónea, especialmente si ese recorte se hace en el sector más rico de la población. En el caso reciente de la administración Trump, el recorte de impuestos no fue a la inversión. En vez, las grandes corporaciones hicieron una gran recompra de acciones, lo que ha causado una mayor concentración del ingreso, porque ahora hay menos accionistas que son dueños de esas mismas corporaciones. Lo cierto es que el efecto recesivo de los impuestos durante la administración Clinton en 1993 no ocurrió, sino que más bien hubo un gran auge. Cuando California aumentó los impuestos bajo el gobernador Jerry Brown, no hubo un suicidio económico, sino que la economía se disparó. Lo mismo ocurrió durante el presidente Barack Obama, cuando implementó programas sociales, en particular el Obamacare, y no se destruyeron millones de empleos, sino que durante los 6 años posteriores de enero del 2014, a partir de enero del 2014, la economía, cuando la ley entró en vigor, la economía le agregó casi 15 millones de empleos. También es cierto que las políticas de la oferta no han funcionado. Sigue en la mente de los sectores más conservadores la memoria del gobierno de Ronald Reagan, pensando que un recorte en los impuestos a los más ricos va a producir un milagro económico. Pero eso no ha ocurrido. El tema pareciera más bien de carácter ideológico que de carácter técnico. En todo caso, Moody's y Goldman Sachs están entusiasmados con esas propuestas. ¿Por qué están tan entusiasmados? Primero, el trasfondo. Incluso antes del coronavirus, las buenas cifras de empleo podrían ocultar una debilidad económica subyacente. Durante al menos la última década, en los Estados Unidos ha existido un mundo de ahorros excesivos. La gran cantidad de ahorros del sector privado excede constantemente la cantidad que se gasta en inversiones reales. Y ese exceso de ahorro se refleja en las tasas de interés bajas, incluso cuando la economía es fuerte. Las tasas bajas de interés, a su vez, limitan la capacidad de la Reserva Federal para combatir las recesiones, razón por la cual Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha estado pidiendo más estímulo fiscal. Actualmente, entonces, en realidad es conveniente que el gobierno tenga déficit presupuestario, que utilicen ese exceso de ahorro, aunque también es importante que esos déficits sean productivos, que permitan impulsar la inversión y fortalecer la economía a largo plazo. Pero no fue el recorte de impuestos de Trump de 2017 lo que permitió la creación de empleo, a pesar de que aumentó el déficit fiscal. Si Biden revierte ese recorte de impuestos corporativos y lo reemplaza con programas de gasto que den mejores resultados por la cantidad de dinero de ese recorte, en particular que se destine a financiar infraestructura y educación como ha ofrecido, esos desembolsos fortalecerían la economía a largo plazo al fortalecer el capital físico y el capital humano del país. Cuando Moody's simula esos programas utilizando sus modelos matemáticos, concluye que para finales de 2024 el Producto Interno Bruto sería 4,5% más alto que si se continuaran con las políticas actuales, lo que se traduciría en 7 millones de empleos adicionales. Goldman Sachs también ha realizado estimaciones similares de un aumento de 3,7% mayor que en el Producto Interno Bruto real. Claro, esos son solo modelos matemáticos y los economistas suelen equivocarse en sus predicciones,
Pero el programa que Biden está proponiendo está bien fundamentado con el conocimiento que hay sobre la macroeconomía, el conocimiento que tienen la mayoría de los economistas, tanto en la academia como en la industria por igual, lo que debería darle un impulso significativo a la economía. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.